El juego, les esperamos se hayan divertido con nosotros. Ahora vamos a seguir aprendiendo y prestando mucha atención a estos temas que nos ayudan y edifican. Vamos ahora con Williams Montes y con esto que se llama el bautismo. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el seminarista Williams Montesinos de la diócesis de Jalapa. Y pues bueno, anteriormente hemos compartido con alegría una serie de temas, ¿verdad? Respecto a los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy pues, ya que hemos culminado esta temática, ¿verdad? De los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos entonces ahora a empezar a hablar sobre los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos de la iglesia, ¿verdad? Que son 7 los sacramentos, ¿verdad? Son 7. Queridos hermanos, ¿qué son los sacramentos? Empecemos por definir esto. El sacramento, queridos hermanos, es el medio por el cual el Señor nos concede y nos transmite su gracia. Dice que la gracia, para que llegue a su efecto, necesita de 2 elementos. Primero, la acción de Dios y segundo, la acción del hombre. Pues bien, queridos hermanos, el sacramento, por su parte, emana la gracia de Dios por sí mismo. El sacramento de por sí emana esa gracia. Independientemente de la condición, por ejemplo, del ministro, ¿verdad? Pero el sacramento tiene eficacia, que se trata de transmitir esa gracia de Dios. Y luego está la disponibilidad del hombre, ¿verdad? Lo que ya dijimos es la acción de Dios. Y luego está la disponibilidad del hombre, que decide o no poner por obra esa gracia que ha recibido. Los sacramentos al final, queridos hermanos, son llamados así la economía de la salvación de la Iglesia. Pues muy bien sabemos que la historia de la salvación son aquellos acontecimientos que particularmente se han dado, por ejemplo, la acción de Dios por medio de los patriarcas, luego por medio de Moisés, ¿verdad? Y así, esos puntos, ¿verdad?, específicos que Dios a través de la historia universal, pues ha intervenido en ella, ¿verdad? Y al final eso se convierte en historia de la salvación, que al final nos lleva a nosotros a hablar de una historia personal. Y entonces, queridos hermanos, con Jesucristo se da la iglesia. Y en ella Jesucristo ha dejado pues los sacramentos como economía de la salvación, de tal manera que por y en la iglesia podemos encontrar esa gracia. De tal manera, queridos hermanos, que la iglesia es como una escena, se podría decir de manera ilustrativa, ¿verdad?, en esa historia de la salvación, de manera concreta en Jesucristo. Y pues muy bien, queridos hermanos, explicando ya qué es un sacramento y los elementos que lo conforman para que llegue a su eficacia, vamos a hablar entonces ahora del primer sacramento, como lo es el sacramento del bautismo. En cierta ocasión, alguien preguntó a una persona que estaba pues dando este tema, ¿verdad?, sobre el bautismo. Y dice, disculpen, ¿todavía sigue habiendo pecado original? Y la persona dijo, sí, pues el pecado original sí sigue vigente.
Entonces viene esta persona y le dice, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Cristo? Dice entonces el que estaba dando ahí el tema, pues Cristo vino a justificarnos. Y entonces aquí nace la pregunta, ¿qué es la justificación? Es la posibilidad, queridos hermanos, del perdón de nuestros pecados. Hemos sido justificados por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de tal manera que por ello nosotros hemos sido perdonados. Y este es el mayor efecto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de su sacrificio. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué podemos decir entonces del bautismo? Por el bautismo, queridos hermanos, se nos perdona ese pecado original que nosotros de alguna manera hemos ido, pues ahí sí que heredando, ¿verdad? Por la desobediencia, el pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, por el bautismo, queridos hermanos, se nos perdona ese pecado original, en primer lugar, ¿sí? Entonces, el pecado original, queridos hermanos, sigue habiendo, ¿sí? El pecado original, todo aquel que nace trae el pecado original, porque obedece a la condición humana, ¿sí? Entonces, Jesucristo lo que vino fue, pues, la posibilidad de que se nos perdonen los pecados, de tal manera que cuando nos bautizamos, somos perdonados, porque Jesús ya, pues, ofreció su sacrificio para que nosotros seamos perdonados. Y pues bien, queridos hermanos, somos entonces, por el bautismo, somos insertados a la iglesia. Se nos perdona el pecado original y somos insertados a la iglesia. Empezamos entonces a formar parte de ese cuerpo de Cristo como miembros activos en la iglesia. Porque si bien es cierto, queridos hermanos, todos tenemos distintos carismas y todos somos diferentes, ¿sí? Todos somos diferentes y esta es la gran ventaja. Imagínense, si todos fuéramos iguales, pues no funcionaría, pues, socialmente una sociedad, valga la redundancia, ¿verdad? O la iglesia. Todos tenemos distintos carismas, pero estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces, queridos hermanos, somos constituidos hijos de Dios y somos acreedores de esa dignidad como personas, de tal manera que ya no somos simples criaturas, ya no somos cosa, ya no somos, digamos, objetos, somos persona. Y persona, por tanto, queridos hermanos, significa hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, así es como vamos entendiendo, digamos, el sacramento del bautismo. Y al final, queridos hermanos, el bautismo nos quita la inclinación al pecado, porque ese es el dolor el dolor de cabeza que muchas veces padecemos tantos cristianos, ¿verdad? Que por qué yo soy bautizado, que fui pues insertado al agua, que significa muerte, pero también vida, pero sigo pecando. Es que, queridos hermanos, esa inclinación al pecado, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica, la concupiscencia nunca se nos va a quitar. Como los sacramentos nunca quitan la memoria, ¿verdad? Los sacramentos nos ayudan y nos dan la gracia para estar más cerca de Dios, pero no nos quita esa inclinación al pecado. Entonces, queridos hermanos, pensemos en esas escenas del bautismo. Cuando presenciemos algún bautismo de nuestros hijos, de una persona cercana, ¿verdad? Que esa agua significa muerte, ¿verdad? Por ejemplo, el paso del Mar Rojo, ¿verdad?
que significa muerte, ¿verdad? Porque murieron los egipcios. Pero significa vida también porque el Señor abrió paso en el mar, pasaron los israelitas. De hecho, antiguamente los bautisterios, por decirlo, estaban hechos de una manera, digamos, que descendía, pero al mismo tiempo elevaba. Es decir, había gradas de este lado y gradas de este lado. Y abajo pues había agua para que el catecúmeno bajara, ¿verdad? Se bautizara o fuera bautizado y de allí pues descendiera signo de muerte, ¿verdad? Pero también de vida. Entonces, queridos hermanos, esta agua que ha estado o que estuvo prefigurada desde el principio de la creación, por ejemplo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? El paso del Mar Rojo, como ya les había dicho, ¿verdad? Significa eso, ¿verdad? Muerte, pero al mismo tiempo vida, ¿verdad? Y así podemos poner muchos ejemplos también, como la escena de Noé, ¿verdad? Esa lluvia, ¿verdad? Que se dio y pues que de alguna manera fue al final signo de vida. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos ayude a seguir entendiendo, ¿verdad?, el tema del bautismo, a fin de que gocemos de la alegría de ser hijos de Dios por medio de este sacramento. Que el Señor, pues, nos ayude a todos. Muchas gracias y será hasta una próxima.